¿Qué pasaría si viéramos el matrimonio no como una simple tradición o un contrato social, sino como algo más profundo? Hoy vamos a explorar una idea que es bastante poderosa, la del matrimonio como un diseño divino, un pacto sagrado desde su origen. Vamos a desglosar qué significa esto realmente, por qué es tan importante para esta perspectiva y bueno, qué propone nuestra fuente para vivir de acuerdo con este diseño. Nuestra fuente nos lleva literalmente al principio de todo. La idea central es que el matrimonio no es algo que los humanos inventaron con el tiempo, no. Es un pacto que se estableció en la mismísima creación. Se presenta como una pieza, digamos, fundamental del orden original. Y todo lo que vamos a ver de aquí en adelante se construye sobre esta base. Pero, a ver, ¿qué significa de verdad la palabra pacto en este contexto? Vamos a meternos de lleno en el diseño original para entender el peso real que tiene, que créanme, va mucho más allá de una simple ceremonia. La fuente es súper específica en esto. Un pacto no es un periodo de prueba, no es un vamos a ver qué tal. Tampoco es un juego, se describe como una unión sagrada, irrevocable, y de hecho invoca esa imagen bíblica tan potente de una sola carne. La idea es una fusión total y permanente, no una asociación que se pueda disolver así como así. Y para reforzar esta idea, la fuente nos lleva a este pasaje de Hebreos. El punto clave aquí es que la santidad del pacto lo abarca todo, la unión emocional, la espiritual y sí, también la física. Lo que hace es trazar una línea muy clara, un espacio sagrado que está reservado solo para el matrimonio. Y aquí llegamos a una distinción que es crucial. El texto argumenta que el deseo humano, el natural, no es el problema. No se trata de reprimir nada. El verdadero problema, desde esta perspectiva, es el desorden. O sea, actuar siguiendo ese deseo pero fuera de la estructura protectora que ofrece el pacto matrimonial. Esto nos lleva directamente a una objeción muy moderna, una que la fuente no evita, sino que encara de frente. Esa idea de que el certificado de matrimonio es, al final del día, solo un papel. Esta es la pregunta que muchísima gente se hace hoy en día. Si el amor ya está, si el compromiso ya existe, ¿qué valor real puede añadir un simple certificado? Bueno, el texto responde a esto con una analogía que da mucho en qué pensar. Fíjense en esta analogía, que es bastante potente. La fuente nos pregunta, ¿acaso un acta de identidad es solo un papel? Claro que no. Reconoce quiénes somos. Y el título de una casa protege nuestro hogar. Pues de la misma manera, se argumenta que el acta matrimonial no es que cree la unión, sino que la alinea, la declara y la hace oficial ante el mundo. Entonces, el punto clave es este. El documento no se ve como un simple trozo de papel con tinta. Es un acto de alineación. Es una declaración pública de que una pareja está eligiendo, conscientemente, entrar en un orden divino, buscando la protección y la bendición que, según el texto, se encuentran justo ahí, dentro de ese diseño. Bien, si el pacto es el orden, ¿cuál es el costo del desorden? La siguiente sección explora el impacto interno que, según la fuente, tienen las uniones que están fuera de este diseño divino. El texto basa su advertencia en este mandato bíblico que es bastante fuerte. La palabra huid implica un peligro inminente, algo de lo que uno tiene que escapar, pero activamente. La pregunta es, ¿por qué un lenguaje tan drástico? Entonces, ¿cuál es exactamente ese peligro del que hay que huir? Es muy interesante que la fuente no se enfoca tanto en un castigo que viene de afuera, sino que describe un tipo de daño interno, una consecuencia que ocurre dentro de la persona misma. La fuente describe 4 consecuencias internas que son profundas. El alma se ata, sugiere un enredo emocional que es muy difícil de deshacer. El cuerpo recuerda, habla de una memoria física que queda de relaciones pasadas. El corazón se fragmenta, es esta idea de que vamos dejando pedazos de nosotros en cada unión que se rompe. Y la fe se debilita, apunta a la tensión de vivir en contradicción con las propias creencias. En resumen, es un argumento sobre el costo a la integridad personal y espiritual. Y todo esto nos lleva al corazón de la experiencia personal, el momento de la elección. No en público, rodeados de gente, sino en privado, cuando uno se enfrenta a la tentación. Lo interesante de esta idea es cómo pone el foco en la integridad privada. La fuente argumenta que la verdadera devoción no se demuestra con palabras o en un servicio religioso, sino en esa decisión que se toma en silencio, cuando la única persona que sabe lo que está pasando es uno mismo. Aquí se nos presenta un contraste muy claro. Casi como 2 caminos. Por un lado, la acción que se basa en el impulso, que promete un placer inmediato pero que, según la fuente, al final deja una sensación de vacío. Y por otro, la obediencia al diseño. Esto puede tener un costo inicial, claro, pero lo que promete es una paz duradera.
Bueno, entonces, si alguien siente que está en desorden, ¿cómo se vuelve al camino? La sección final de la fuente nos ofrece una especie de guía práctica para realinearse con ese diseño original. El camino de regreso se presenta en 3 pasos muy claros. Primero, reconocer. La sanación, dicen, empieza con ser honesto sobre la propia situación. Segundo, decidir. La liberación llega con una elección firme de cambiar el rumbo. Y finalmente, organizar, que es tomar acciones concretas para alinear la vida con el pacto. Esto podría ser formalizar una relación o terminar una que va en contra del diseño. Y esto es fascinante, de verdad. La fuente sugiere que muchas veces la raíz de evitar el matrimonio no es rebeldía, sino algo mucho más profundo, el miedo. Miedo al compromiso, por supuesto. Miedo a ser herido otra vez, como quizás ya pasó antes. O incluso el miedo a que si se propone poner las cosas en orden, se pueda perder a la otra persona. Se presenta casi como un apego que nace del temor, y no de un amor maduro. Y con esto llegamos a la declaración final que propone la fuente. Es, en esencia, un llamado a la intencionalidad. Es la decisión de decir, no voy a vivir más por impulsos, voy a vivir por un propósito que esté alineado con este diseño divino. Y con esta idea concluimos nuestro análisis de hoy, dejando esta pregunta en el aire para reflexionar. En una cultura que a menudo celebra la espontaneidad, el impulso del momento, ¿qué significa realmente elegir vivir según un diseño que ya está establecido? ¿Es una restricción de la libertad o quizás una forma completamente diferente de encontrarla? Muchas gracias por acompañarnos.